Sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta tercera sesión ya del módulo propedéutico. Estamos pues justamente a la mitad, ya a mitad del camino, ya han transcurrido 2 semanas y bueno, pues vamos por la tercera, vamos por todo para culminar con éxito este módulo 0, módulo propedéutico. Estaremos trabajando la tercera unidad que lleva por título Prepa en línea CEP. Y bueno, eh, revisaremos en esta sesión pues los objetivos de aprendizaje de esta tercera unidad. Vamos a hablar como siempre de los tiempos y de las formas de la evaluación. A explicar las actividades integradoras número 5 que se llama Mi pasado y mi presente educativos, y la actividad integradora 6, Mi educación en prepa en línea C. Para resolver esas dos actividades, pues hay ciertos contenidos que hay que revisar. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Y entonces, pues damos inicio justo con los objetivos de aprendizaje de la tercera unidad. Eh, Les decía, bueno, la tercera unidad se llama Prepa en línea CEP, y si ustedes han revisado ya un poquito plataforma en esta semana 3, pues se habrán dado cuenta que lo que busca esta unidad pues es que conozcamos cómo es el modelo educativo de Prepa en línea CEP. Cómo es que está dividido, en cuántos módulos, y cómo es que se evalúan esos módulos y en qué consisten y cuánto tiempo dura cada uno. Toda esta información que es ya más de carácter pues de lo que necesitamos saber para pues poder conocer ese modelo educativo en el que vamos a estudiar a partir del módulo 1. Y bueno, los contenidos que nos hablan de estos objetivos de aprendizaje, pues serán las características de nuestro modelo educativo, el hablar sobre un modelo de evaluación por competencias, conocer estrategias de aprendizaje y conocer también foros de apoyo. En resumen, esos son los contenidos que aparecen en esta tercera unidad. En cuanto a los tiempos, pues sabemos que estamos en semana 3, que empezó a correr ayer, lunes 30 de agosto, y que quedará cerrada el próximo domingo, 5 de septiembre a las 23:55 horas. Todavía nos queda bastante tiempo de esta semana 3 para pues realizar las entregas. ¿Qué es lo que hay que hacer en semana 3? Pues como sabemos son 2 actividades integradoras y una actividad socioemocional, un cuestionario socioemocional. Este cuestionario estará disponible solo durante esta semana, va a quedar cerrado el domingo 5 de septiembre a las 23:55 horas. Les sugiero que no nos esperemos hasta sábado o domingo para contestarlo, que lo vayamos contestando de una vez, revisando ese apartado de socioemocional para poder posteriormente resolverlo, porque pues tiene un valor sobre la calificación y bueno, solo está disponible en esta semana 3. Eh, en cuanto a los tiempos de evaluación de las actividades, eh, pues ya saben ustedes, desde semana 1 han estado revisando esto, referente a que pues los asesores virtuales disponen de 72 horas hábiles para calificar y retroalimentar las tareas que ustedes suban. Eh, Estas 72 horas hábiles, pues como su nombre lo indica, no están contemplando ni sábado ni domingo. Entonces, para que pues si tienen inquietud de no estar recibiendo a lo mejor una calificación todavía, pues considerar que existen esos tiempos eh, que forman parte de las políticas del modelo educativo. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio con pues platicar en qué consisten las actividades y qué contenidos son los que tenemos que revisar para poder desarrollarlas. La actividad integradora 5 se llama Mi pasado y mi presente educativos, y bueno, la resumí en esta tabla, que nos dice, bueno, la actividad nos pide primero leer.
lee la tabla rosa. Esa tabla rosa es un ejemplo sobre cómo fue la educación primaria y la educación secundaria de un alumno, perdón, de un alumno hipotético, ¿verdad? Entonces, esa tabla rosa es un ejemplo. Ustedes deben de leer ese ejemplo para que se den una idea de luego cómo van a resolver, porque ese es el segundo paso, responde la tabla azul. Es decir, que a esa tabla rosa no le vamos a hacer nada, solamente es un ejemplo, un modelo para que nosotros estemos bien ubicados y luego podamos responder ahora sí con nuestras propias palabras la tabla azul. Y en la tabla azul, pues cada uno de ustedes, de acuerdo a su experiencia personal, van a poder ahí escribir y describir cómo fue su educación primaria y cómo fue su educación secundaria. Luego de haber llenado esa tabla azul, hay que llenar también una tabla gris donde pues nos hacen algunas preguntas sobre cómo será nuestra educación en prepa en línea C. Y bueno, hay que ir respondiendo. Para responder esto, por supuesto, pues habrá que revisar primero los recursos, porque nos hacen preguntas bien específicas. Por ejemplo, eh, ¿cuántos, de cuántos módulos se compone eh, el sistema de bachillerato? O cuántas personas conforman tu grupo, por ejemplo. Entonces, pues para poder llenar esa tabla gris, sí necesitan ustedes ya conocer el aula y conocer el modelo educativo. Y finalmente esta actividad nos pide que reflexionemos, que contestemos dos preguntas de reflexión. ¿Qué diferencias encuentran ustedes entre su experiencia educativa previa, lo que han vivido en primaria y secundaria, y lo que están viviendo ahora en prepa en línea C? Y además, que también respondan cuál es el reto más importante al que te vas a enfrentar. Ya en estas 2 semanas, pues ustedes han podido darse cuenta de pues los retos a los que se están enfrentando. Habrá para quienes el uso de la tecnología sea algo nuevo, algo diferente, habrá quienes pues han estado aprendiendo sobre la marcha a utilizar procesadores de texto, a subir actividades a una plataforma, eh, a enviar mensajes, a enviar correos electrónicos, cuando, bueno, pues esto no es la generalidad, ¿verdad?, en los modelos presenciales. Entonces, bueno, eso puede implicar un reto. Otro reto lo puede implicar el hecho de, pues, organizar tu propio tiempo, ¿verdad? En los modelos presenciales, pues, acudimos en un horario establecido, y bueno, eso nos mueve a organizarnos de cierta manera para cumplir con ese horario y para cumplir con lo que se solicita. En el caso de la educación a distancia, pues nos enfrentamos a ese reto, a organizarnos de una manera particular, ser autodidactas, el ser disciplinados, ¿verdad? El poder destinar un espacio de nuestro tiempo para revisar recursos, estudiar, elaborar nuestras actividades, entregarlas. Todo eso requiere de tener hábitos de estudio, de planificar. Entonces, pues habrá retos a los que nos enfrentemos. Eh, Habrá también la necesidad de priorizar, eh, de darnos cuenta qué es lo realmente más importante. Y entonces, si yo solía a lo mejor, eh, pues destinar un tiempo para dibujar o un tiempo para ver televisión o bastante de mi tiempo para estar en redes sociales, o para participar en alguna actividad, pues a lo mejor voy a tener que sacrificar algo de eso para poder dedicar el tiempo que se necesite para mi preparación, para mi educación, tomando en consideración siempre que, pues, qué es lo más importante, eh, el culminar un nivel educativo que me lleve a más, que me lleve a profesionalizarme, que me lleve a estudiar luego una licenciatura,
en el entendido de que siempre a mayor nivel educativo pues tendremos mejores oportunidades laborales y mejores oportunidades en la vida. Entonces, pues darnos cuenta de todos estos detalles representan retos. Entonces, bueno, sobre esto es lo que solicita esta actividad, que nosotros reflexionemos. Y les decía, bueno, para resolverla, pues es necesario que tomemos en consideración algunas cosas. Por ejemplo, las diferencias que encontramos entre la educación a distancia y la presencial. Eh, Antes de continuar, recuerden, por favor, que esas preguntas de reflexión, debo de hacer énfasis en esto, esas preguntas de reflexión deben de ser contestadas a profundidad. Eh, es decir, en esta pregunta, ¿qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa y lo que estás viviendo en prepa en línea SEP? Pues es importante que enlistemos varias diferencias. Si solamente colocamos un par, pues en la rúbrica tendremos puntos menos. ¿Sí? Es importante que nuestras respuestas sean profundas, sean ricas. De ahí, pues es esto que les estoy invitando a observar. Por ejemplo, justamente esto, diferencias entre la educación a distancia y la presencial. En educación presencial, pues tanto los profesores como los alumnos compartimos un mismo espacio físico, un aula, un patio, un auditorio, una escuela, mientras que en la educación a distancia no coincidimos, salvo pues estas sesiones síncronas, videollamadas, pero espacio físico no lo compartimos en ningún momento. Eh, en la educación presencial, pues generalmente tenemos un profesor que está asignado al curso o a la asignatura, mientras que en la educación a distancia los cursos son diseñados por diferentes elementos. El profesor es uno de esos elementos que brinda apoyo, asesoría, resuelve dudas, pero eh, hay más elementos que forman el curso, que nos ayudan a aprender, ¿verdad? Tenemos los podcasts, tenemos los videos, tenemos los interactivos, las infografías, los PDFs, imágenes, cuestionarios, es decir, que aprendemos utilizando varias herramientas, no solamente un profesor como en presencial. En presencial, pues generalmente el énfasis está en el profesor, él es el que toma la mayoría de las decisiones, pone las reglas, cómo se va a evaluar, eh, extienda la clase, eh, diseña las actividades, las califica, las retroalimenta. En el caso de la educación a distancia, el énfasis está en el alumno. El alumno es el responsable de su propio aprendizaje. Nadie más que él puede tomar las decisiones de cómo aprender, cuándo hacerlo, en qué momentos conectarse, qué elementos son los que va a revisar. Dependiendo de la manera en la que solemos aprender, pues habrá quienes prefieran ingresar a estas sesiones síncronas y les sean muy útiles, eh, mientras que habrá alumnos que no les interesa y las sesiones síncronas prefieren la información de los PDFs, o prefieren buscar en internet, en YouTube, en páginas web, información para ir desarrollando sus tareas. Eh, entonces, en la educación a distancia, el énfasis está centrado en el alumno. En la educación presencial, los grupos suelen ser pequeños. Yo sé que en las escuelas públicas, pues manejamos una gran cantidad de alumnos, pero pues esos alumnos van entre 35, 40, 50 alumnos, ¿no? En un grupo muy grande, en algunas secundarias, que ni siquiera caben en el salón y tienen que sentarse en el pasillito o tomar la clase de pie, eso sí sucede, ¿verdad? Pero aún así son grupos pequeños. En la educación a distancia, los grupos suelen ser muy grandes. Por ejemplo, en este módulo propedéutico, pues son 70 alumnos. Eh, hay otros sistemas que manejan 120 alumnos en un grupo, ¿no? Son grupos muy grandes. En la educación presencial los participantes suelen ser homogéneos, es decir, con intereses similares o con un perfil compartido, parecido.
¿no? En la primaria pues hay alumnos de 6 a 12 años, ¿no? Son niños. Eh, eh, y en secundaria, bueno, de 12 a 15 y así sucesivamente. Eh, y bueno, al estar entre esos rangos de edades, pues comparten gustos, aficiones, hábitos, costumbres también, porque además, pues suelen pertenecer al mismo lugar, ¿no? La escuela pues está ubicada en un municipio determinado y pues todos viven ahí, son pocos los que llegan de pronto de otros lugares y se integran. Entonces los grupos pues son más o menos homogéneos. En la educación a distancia, ¿no? Son heterogéneos, son diversos, de diferentes rangos de edades, con diferente nivel socioeconómico, de diferentes lugares de la República, hasta del extranjero. Hay universidades y preparatorias en línea que cuentan con alumnos de otros países, eh, también con obligaciones diferentes, ¿verdad? Mientras hay personas solteras, las hay casadas, las hay divorciadas, las hay viudas, eh, las hay con hijos, las hay sin ellos, con responsabilidades distintas, hay quienes laboran, hay quienes eh, participan en alguna actividad política, religiosa, deportiva, artística. Entonces, pues los participantes son muy diversos, ¿verdad? Son heterogéneos. En la educación presencial la interacción suele ser cara a cara. Estamos de frente, en la misma aula, en el mismo salón, podemos hacer preguntas a nuestros propios compañeros, al profesor, eh, resolver situaciones en equipo. Y bueno, pues esa interacción cara a cara hace que este otro punto, el último, ¿no? Que haya una respuesta pues más inmediata a las dudas. Yo lanzo la pregunta en el aula y me contestan de manera inmediata el profesor o algún compañero. Mientras que en la educación a distancia, pues la interacción es a través de medios tecnológicos, a través de foros, de mensajes, en un chat, en un correo electrónico o en videollamadas. Eh, pero si no alcancé a ver la videollamada, bueno, en la grabación de la sesión, entonces la interacción es a través de medios tecnológicos. Y en cuanto a la duración de una clase, pues en un entorno presencial son de más o menos 50 minutos, mientras que en la educación a distancia, pues cada alumno puede elegir de manera libre el momento en el que va a conectarse, el momento en el que va a estudiar. Puede conectarse en la madrugada, temprano, en la tarde, en la noche, puede hacerlo en casa o en su trabajo o en el transporte público. eh, y bueno, también decide cuánto tiempo va a permanecer conectado. Entonces, bueno, estas son algunas ideas de lo que ustedes pueden utilizar o darse más ideas, ¿verdad? Para contestar esta pregunta de reflexión sobre las diferencias. Recuérdense, debe ser una respuesta rica, profunda. Eh, y les decía, bueno, para el llenado de la tabla de cómo es prepa en línea CEP, ¿sí? Cómo es el modelo educativo, bueno, pues nuestro modelo educativo es un modelo que ya comentamos, está centrado en el estudiante, en donde pues el aprendizaje sucede eh, de una manera constructivista, es decir, van ustedes apropiándose de saberes, de conocimientos que les ayudan para luego construir algo, elaborar un producto, poner en juego sus habilidades. Eh, si ustedes se fijan, pues no tenemos ejercicios como ejercicios mecánicos, sino que se refieren a ejercicios donde ustedes puedan reflexionar y puedan construir. Además, el aprendizaje también es conectivista porque pues utilizamos estos medios electrónicos eh, para poder aprender. Y además, el aprendizaje es un aprendizaje social porque se da en una interacción con pues otras personas, ya sea escuchándolas en un audio, viéndolas en un video, eh, compartiendo saberes, opiniones, debatiendo en los foros.
Entonces, pues el aprendizaje también es social. Y está basado en competencias, en adquirir competencias. ¿Esto a qué se refiere? Pues se refiere a que las personas pues no podemos ya solamente dedicarnos a analizar la teoría, a memorizar temas, a llenarnos la cabeza de contenidos para luego contestar un examen, que es la educación tradicional, ¿verdad? Eh, la educación actualmente pues está más centrada en lo que podemos hacer con eso que sabemos. Y entonces eso que aprendemos pues tiene que estar dotado de un significado, que yo sepa para qué me va a servir, cómo lo puedo usar, cuál va a ser su utilidad. Y entonces sí voy a aprender teoría y voy a obtener conocimiento, pero ese conocimiento tengo que aplicarlo para resolver un problema, ¿no? Me ponen un caso y sobre ese caso me hacen preguntas y cuando yo las responda, pues debo de responderlas basándome en lo que he aprendido. O me solicitan que elabore un mapa mental o una presentación de diapositivas o un video y que en estos elementos yo pueda explicar lo que comprendí. Entonces esto me dota de habilidades. Ya no solamente tengo el conocimiento sobre qué es la migración, sino además ese conocimiento lo puedo aplicar al elaborar una presentación de diapositivas en donde yo explique los diferentes tipos de migración y coloque imágenes. Es un ejemplo de una actividad, ¿verdad? Entonces estoy poniendo en juego esos conocimientos construyendo. Entonces me estoy dotando de habilidades. Porque bueno, no solamente pues es que yo sepa esos diferentes tipos de migración y ponga las fotos y las fotos coincidan, ¿verdad? Sino que además pues estoy demostrando que sé elaborar una presentación de diapositivas y por supuesto pues no nacimos sabiendo hacerlo. Es algo que vamos aprendiendo y que además podemos utilizar diversas aplicaciones, no solamente hacerla en PowerPoint, sino hacerla, por ejemplo, en Canva, que es este programa que yo estoy usando ahorita, o en Genially, o en un montón más de programas que hay, que existen para elaborar presentaciones de diapositivas. Y entonces pues pongo en juego también mis habilidades de uso de la tecnología. O cuando me piden que yo elabore un video o que mande un audio, por ejemplo, en los módulos de mi vida en otra lengua, los módulos de inglés, pues les piden que ustedes graben un audio, pues a lo mejor presentándose, ¿no? Me presento en inglés, entonces grabo mi audio, hablando en inglés, presentándome, con lo que he aprendido de cómo me puedo presentar. Y entonces ahí estoy poniendo en juego mis conocimientos de inglés para armar mi presentación, ¿no? Usando un vocabulario y además elaborando un video, grabándome en video, eh, perdón, no, grabando un audio, ¿no? Entonces tengo que saber usar algunas aplicaciones para poder grabar el audio y luego subir ese audio a una nube para que pueda compartirle el enlace a mi maestro, a mi asesor y me pueda escuchar. Entonces todo eso implica habilidades. Y por supuesto las actitudes también forman parte de este modelo de competencias. Todas las personas necesitamos contar con valores positivos. Necesitamos saber estar, saber ser, a eso se refieren las actitudes. ¿Verdad? Que con mi trabajo, con mis desempeños, con mis evidencias, yo estoy demostrando que tengo actitudes positivas, que estoy produciendo, que estoy construyendo materiales propios, que estoy mostrando lo que he aprendido, que si me hacen una observación, pues tengo la madurez para corregir, dándome cuenta que las observaciones son solo para mejorar, que no tienen nada que ver con mi persona en sí. No me están juzgando a mí, sino están juzgando un desempeño y lo están haciendo para ayudarme a crecer, a mejorar. Eh, a diferencia, por ejemplo, de si te hacen una observación y decides que no quieres aceptarlo, y pides una segunda revisión, eh, perdón, es que alguien más pidió ingresar. Y entonces, bueno, esas actitudes
pues también forman parte de una evaluación por competencias, porque pues mañana más tarde, cuando estamos en el campo laboral, pues las actitudes negativas, como serían el presentar información que no es mía, como propia, ¿no? El copiar, los sobornos, las prácticas deshonestas o el no tener, como les decía, la madurez suficiente para aceptar las observaciones. ¿Se imaginan que mi jefe me hace una observación y en lugar de tomarla como un área de mejora, eh, pues me enojo y le hablo mal, y, bueno, pues pierdo el empleo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata este modelo educativo por competencias, la evaluación por competencias. No solamente se busca que tengamos el conocimiento, sino que también logremos las habilidades y logremos las actitudes que nos permitan desempeñarnos bien, tanto en la escuela como en nuestra vida. Eh, por ejemplo, estas situaciones de la semana anterior relacionadas con la comunicación son importantísimas para la vida, son importantísimas para el trabajo, para poder comunicarnos adecuadamente, de una manera eficaz, asertiva, honesta, positiva, armónica, con mi jefe, con mi compañero de trabajo, con un cliente. Todo, es lo que les digo, todo nos dota de habilidades y nos dota de actitudes, además de conocimientos. Porque a lo mejor pues yo no sabía exactamente que existía la palabra en etiqueta, por ejemplo. O no sabía que escribir totalmente en mayúsculas como mi título equivalía a gritar. O no sabía que a mis mensajes pues tenía que colocarles siempre una despedida y mi nombre como una firma. Es decir, adquirí conocimientos, también adquirí habilidades comunicativas y también desarrollé actitudes positivas. Entonces, bueno, a esto se refiere cuál es el modelo que utilizamos en prepa en línea y pues además este modelo es modular, lo que quiere decir que no es como pues una escuela, un bachillerato regular, en donde pues en cada semestre llevamos 6, 7, 8 asignaturas, como química, matemáticas, lectura y redacción, inglés, ¿no? Aquí es modular, no son asignaturas, son módulos. Y cada módulo eh, pues nos moviliza en nosotros competencias disciplinares variadas. Por ejemplo, el primer módulo, el módulo 1, que se llama Tecnología de Información y Comunicación, pues es un módulo de comunicación. Es un módulo donde vamos a dotarnos de habilidades comunicativas, redactar, escribir correctamente y además utilizando entornos virtuales. Eh, Hay otros módulos que pues utilizan varias competencias disciplinares. Por ejemplo, el módulo 17 que se llama Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Si nosotros vemos la palabra estadística, pues pensamos en módulo de matemáticas. Y sí, de hecho, ahí vemos el icono, el énfasis es en matemáticas porque es sobre estadística, el calcular el promedio, ¿no? Media, mediana, moda, hacer una proyección, sí, es matemático. Pero además dice que esa estadística está aplicada a fenómenos naturales y a procesos sociales. Entonces, también incluye conocimientos sobre ciencias experimentales, sobre ciencias sociales y sobre humanidades, porque vamos a revisar información estadística para hablar de fenómenos naturales, como sería un huracán o como sería eh, los procesos de reproducción de unos animales, para hablar de un crecimiento exponencial, eh, o estadística en procesos sociales que tengan que ver con densidad de población, con crecimiento de población, con empleo, con pobreza, ¿no? Entonces, aplicar la estadística, pero aplicarla a otras disciplinas. Entonces, así es como están formados los módulos de prepa en línea CEP. Son
23 módulos, 21 módulos de disciplinas y 2 módulos que se llaman componente profesional, son los módulos 22 y 23, donde los estudiantes elaboran un proyecto utilizando las tecnologías para pues llevar a cabo ese proyecto, hacer toda una planeación, objetivos, metas, elaborar una presentación de diapositivas o un sitio web. Y bueno, ese proyecto pues está relacionado con una necesidad que se encuentre en donde vivimos o en nuestro país para pues ayudar a mejorar. Entonces, así es como está dividida Prepa en línea CEP, son módulos, 23 módulos más el módulo cero que están cursando actualmente, entonces serían 24 módulos, ¿verdad? Eh, y entonces, estos módulos, pues ustedes ya saben, duran 4 semanas, cada uno de ellos. Eh, Duran 4 semanas. Ustedes, por ejemplo, aquí diría módulo cero, ya han cursado 2 semanas, se encuentran en la tercera. Eh, bueno, quedaría la cuarta la próxima semana. Durante las semanas 1 a la 3 se entregan 2 actividades integradoras en cada semana y en la última semana, en la semana 4, solamente se entrega una actividad que es el proyecto integrador. Eh, Hacia la semana 5, pues ya no tenemos actividad, sino que en semana 5 se reciben las calificaciones. Podré saber en semana 5, ahí del miércoles o jueves de semana 5, ya podré saber cuánto saqué en el módulo 1. Y hasta la semana 6, pues iniciaría el módulo 2. Ahora bien, eh, existen situaciones en las que algunos alumnos pues no logran aprobar el módulo 1, por ejemplo. Eh, es decir, llega miércoles o jueves de semana 5 y se dan cuenta que obtuvieron 48, 59, ¿no? No llegamos al 60, no aprobamos. Bueno, vamos a ingresar al módulo 2, lo vamos a empezar. Tenemos que hacer las actividades de semana 1 y de semana 2 del módulo 2, pero además existe esta, esta oportunidad de recuperar ese módulo que no pude aprobar de manera regular. Y entonces tengo esas 2 semanas para entregar, a lo mejor entregar el proyecto integrador, que fue a lo mejor en el que no obtuve una gran calificación. Y entonces ya de esa manera pasar del 48 que tenía al 65, ¿no? Y entonces asegurarme que ya aprobé el módulo 1. Entonces así es como funcionan. Haces tu módulo en 4 semanas, en semana 5 recibes calificación, la tienes de descanso y en semana 6, bueno, ya inicias el siguiente módulo, semana 1 del módulo que sigue. Y si no lo logré acreditar, bueno, tengo esas 2 semanas para poder entregar lo que me haya hecho falta para pasarlo. Es importante, por supuesto, pues o sea, tratar de acreditar el módulo en el periodo regular, porque como les comenté, eh, pues en el siguiente módulo se estaría empalmando la entrega de lo que tenía pendiente con lo que esté corriendo de semana 1 y de semana 2. Entonces, pues nos puede complicar también el módulo 2. Y bueno, las actividades pues las recibe el asesor, las califica el asesor y bueno, ya sabrán si lo han podido recuperar o no. Eh, entonces, bueno, pues así es como funcionan nuestros módulos. Um, y en cuanto a la evaluación, pues también hemos platicado acerca de ella, ya ustedes han sido testigos de cómo es la evaluación. Eh, Ustedes entregan su actividad y luego de 72 horas pues reciben una calificación, revisan su portafolio de evidencias y en él pueden encontrar cuánto obtuvieron en la actividad y además un comentario de retroalimentación de su asesor virtual donde les menciona pues cuáles son los puntos en los que han salido muy bien y cuáles son los puntos que necesitan reforzar y les invita bueno, a realizar algún recurso en particular para reforzar eso que no salió tan bien. Eso lo tenemos que ir revisando en el portafolio de evidencias. ¿Y cómo me evalúan? Pues ya dijimos, es una evaluación por competencias y está basada en una rúbrica. Y bueno, pues
Durante las 2 semanas anteriores les he hecho la sugerencia de que siempre descarguen su rúbrica, se coloquen en el nivel de experto y bueno, allí empiecen a usarlo como un checklist para ver si están cumpliendo con todos los elementos para asegurar el 10. Y mientras menos elementos cumpla, pues mi calificación va bajando hasta llegar a una calificación de 6, que sería el nivel de requiere apoyo, o una calificación reprobatoria si algún criterio no fue no evaluable. Eh, por ejemplo, si una actividad me está solicitando que, eh, bueno, además de contestar las preguntas de reflexión, yo mande un audio y no mando el audio, pues entonces en el criterio cognitivo va a aparecer un no evaluable. A veces cuando nos califican con un no evaluable pensamos que esto corresponde, directamente pensamos que es por plagio, ¿no? Que pensamos que el profesor está pensando que copie, pero no, el no evaluable, además del plagio, sí, también es porque algo definitivamente no lo hice. Eh, entonces, pues sí es importante que revisemos la rúbrica para que estemos cumpliendo por completo con todo lo que se nos está solicitando. Y que además de cumplir con todos los puntos que se solicitan, pues lo hagamos de una manera profunda, rica, que demuestre que he leído, que he investigado, que he estudiado. Si solamente lo hago de manera general o superficial o ambigua o demasiado vaga, o me están solicitando un párrafo de 5 líneas y yo solamente hago una línea, o me están solicitando media página y yo solamente pongo un parrafito de 4 líneas, bueno, pues ahí va bajando, ¿verdad? La puntuación. Entonces, así es como es la evaluación, es basada en una rúbrica, ni más ni menos. Y recordándoles de nueva cuenta, la evaluación es sobre el desempeño, sobre la actividad entregada. No tiene nada que ver con la persona. Los asesores virtuales no evalúan directamente a una persona, sino a un desempeño. Y pues nuestro desempeño siempre es susceptible de mejora. Ninguno somos perfectos y todos podemos mejorar algo. Siempre, siempre. Eh, entonces, bueno, esa fue la actividad integradora 5. Antes de pasar con la actividad integradora 6, pues quiero presentarles la actividad en pantalla para que todo esto de lo que les estoy platicando, pues lo tengamos y lo estemos viendo, ¿no? Y así no nos perdamos. Entonces, bueno, aquí está esa actividad integradora 5. Como les decía hace ratito, eh, viene primero la tabla rosa y esa tabla rosa es un ejemplo. A esa tabla no le voy a hacer nada, solamente la voy a revisar. En esta tabla vienen las preguntas, por ejemplo, sobre el profesor. El de primaria, ¿cómo te enseñaba? ¿Qué materiales usaba? ¿Cómo se dirigía a ti? El de secundaria, lo mismo, ¿cómo te enseñaba? ¿Qué materiales usaba? ¿Y cómo se dirigía a ti? Todo eso es lo que viene en esta tabla rosa, es un ejemplo para que luego tú puedas llenar, como les dije, ay, perdón, es que alguien ingresó a la sesión, para que luego tú puedas llenar la tabla azul. Y entonces con tus propias palabras y de acuerdo a tu experiencia, pues puedas contestar. En primaria, tu profesor o profesora, ¿cómo te enseñaba? ¿Qué materiales usaba y cómo se dirigía a ti? Aquí es muy importante que no copiemos lo que viene en la tabla rosa, que sea información relacionada con cada uno de ustedes. Es su experiencia, lo que a ti te pasó, eh, sin colocar cosas de nadie más. Lo que les digo de la tabla rosa es solamente el ejemplo, pero la información debe de ser de ustedes. Y que se fijen bien que están contestando a todas las preguntas. También pregunta cómo era la participación como estudiante, qué era lo que hacías cuando estabas en las clases, cómo interactuabas con tus compañeros y las actividades las realizabas en equipo o de manera individual. Y sobre el salón de clases, ¿cómo era tu salón de clases? Acuérdate, visualízalo y descríbelo aquí.
¿Cuántos estudiantes había en tu salón de clases? La forma de evaluación, ¿quién te evaluaba? Acuérdate, te hacían exámenes, presentabas proyectos, hacías presentaciones eh, por equipos, cómo te evaluaban, cada cuándo, cada cuándo le daban las calificaciones a tus papás, dónde podías ver esas calificaciones, usaba una lista, una bitácora el profesor, o era en una plataforma, cómo era esto de la calificación. La forma de estudiar en la escuela donde estudiabas, o en tu casa, si no solías estudiar en la escuela, bueno, en tu casa, ¿dónde estudiabas? O a lo mejor ni siquiera en la escuela o en tu casa, a lo mejor eras de las personas que iban a la biblioteca eh, a estudiar, puede ser. ¿Cuánto tiempo dedicabas a estudiar al día? ¿Una hora, 2 horas? Lo hacía despuésito de comer, o llegando de la escuela me ponía a hacer mi tarea de casa y ya luego podía comer, o cómo te organizabas. ¿Qué actividades realizabas para estudiar? ¿Solamente resolvías las tareas o hacías resúmenes o subrayabas tus libros o qué hacías para estudiar? ¿Y qué herramientas de estudio utilizabas? Pues utilizaba los libros de texto o solamente los apuntes que me daba el profesor o pues iba a investigar en la biblioteca o investigaba en internet o utilizaba planillas, enciclopedias, pues depende de la edad que tengamos, lo que vamos a responder también, ¿verdad? Y finalmente los servicios institucionales. Además de tu salón de clases, pues ¿qué otras cosas había en la escuela? Había un aula de medios, o había una biblioteca, o había un auditorio, había canchas, canchas de qué, había un lugar para la de enfermería, una cafetería, ¿qué había? ¿Qué tantos servicios había en la escuela? Acuérdense, es primaria y secundaria, son 2 columnas las que hay que llenar. Entonces, bueno, esa es la primera parte de la tarea, llenar esta tabla eh, sobre tu experiencia en primaria y secundaria. Luego, hay que llenar esta otra tabla sobre cómo será mi educación en prepa en línea SEP, que es lo que les decía, pues esto se tiene que responder con base a lo que han estudiado en estas 3 semanas. Primero, pues preguntan sobre el asesor virtual, cómo te va a apoyar en tu aprendizaje, cómo te está apoyando o cómo debería de apoyarte, qué materiales o recursos utiliza y cómo se va a comunicar contigo. Todo esto aparece en los recursos de esta semana 3 y además pues lo han vivido en carne propia durante 2 semanas. Eh, También sobre la participación de ustedes como estudiantes, ya que empiecen el módulo 1, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuándo van a realizar esas actividades y cómo será la interacción de los compañeros? Recordándonos que aquí vamos a poner pues lo relacionado a lo que acabamos de ver, cuánto dura un módulo, cuántas actividades tengo que entregar cada semana, hay una fecha de corte de la semana, y mi interacción con los compañeros, pues cómo es, a través de qué foros y de qué medios. Luego, el salón de clases. En este caso, pues estamos en línea. Nuestro salón de clases es el aula virtual. Nuestros compañeros, pues son los miembros de nuestro grupo. Entonces, pues cómo está conformado nuestro grupo. ¿En qué grupo estás? Eso ya lo saben ustedes. Ya han identificado desde semana 1 cuál es el grupo al que pertenecen. En la lista de compañeros, de participantes, pues aparece cuántas personas somos, bueno, son ustedes, y además viene también ahí de qué ciudades son. Y van a ver, bueno, que pues son de ciudades muy diversas. La tabla también pide llenar la forma de evaluación, también lo acabamos de revisar, quién te va a evaluar, cómo lo va a hacer y cuándo, ya lo revisamos. Eh, las formas de estudio, pues esto sí tiene que ver con sus percepciones personales, qué espacios vas a usar para estudiar. Eh, la misma plataforma pues cuenta con espacios de estudio, con bibliotecas, con videos, con diferentes elementos para poder estudiar. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a estudiar al día, a la semana, al mes? ¿Qué es lo que vas a hacer para estudiar? ¿Y qué herramientas de estudio están a tu disposición?
Y finalmente, sobre los servicios institucionales, ¿cuáles son los que te ofrece Prepa en línea C? Tienen en nuestros recursos de ahora de semana 3 y también ustedes ya lo vieron en semana 1 cuando vimos mi comunidad, vimos mi campus y ustedes le tomaron captura de pantalla y explicaron qué era lo que había en cada uno de esos espacios. Bueno, pues esos son los servicios que ofrece Prepa en línea C. Y les decía, bueno, finalmente, pues hay que responder las preguntas de reflexión. Y ahí dice la extensión que deben de tener estas respuestas, entre 4 y 8 renglones. Si tiene menos de 4 renglones, pues va a bajar la calificación, van a bajar los puntos. Si tiene más de 8 renglones, no pasa nada. Eh, y entonces, bueno, pues que respondan a las dos preguntas. ¿Qué diferencias se encuentran? Ya lo mencioné hace un ratito, les di ejemplos de varias diferencias entre la educación presencial y la educación a distancia. Y bueno, los retos que ustedes van a enfrentar también. 4 renglones como mínimo. Esto es cada respuesta. Esta respuesta es de 4 renglones como mínimo o más de 4. Y la otra pregunta de reflexión también es de 4 renglones como mínimo. ¿Cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Pues pueden ser varios retos, no necesariamente uno nada más. Y con eso está culminando esta actividad integradora 5, la primera de esta semana. Quisiera saber si hay inquietudes o si Ah, todo va bien. Ay, Evelyn, escuché tu voz, pero se cortó, se cortaba. hasta ahorita todo bien, maestra. Ah, gracias. Ok. De cualquier manera, acuérdense que también en el chat los puedo leer. Y es que no sale por ahí el micrófono de pronto. Eh, entonces, bueno, vamos ahora con la actividad integradora 6. Es la segunda actividad de esta semana. Se llama Mi educación en prepa en línea C. ¿Qué es lo que nos pide esta actividad? Bueno, que en una extensión de media cuartilla es media página, o máximo una cuartilla es una página. Entonces, entre media y una página podamos escribir las diferencias, las ventajas, los cambios que debes hacer en tu vida y las estrategias de estudio. Eh, Ahorita vamos a profundizar en esto, pero pues teniendo en cuenta, vamos mentalizándonos pues de que esto es lo que nos pide la actividad. Escribir en media cuartilla o hasta una cuartilla estas 4 cosas. Es decir, que mi actividad tiene que responder a estas 4 interrogantes. Diferencias entre la educación presencial y en línea, las ventajas que nos da prepa en línea, los cambios que deben hacer en su vida para poder cursar los 23 módulos que vienen y las estrategias de estudio que piensan usar. Y luego, una segunda parte de la actividad nos pide que en 2 párrafos de 5 líneas cada uno, es decir, 10 líneas en total, un párrafo para esta pregunta, otro párrafo para esta pregunta, eh, describir, ay, ya se me atoró, ahí está, describir primero cuáles son tus expectativas al estudiar en prepa en línea C, ¿no? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué vas a lograr? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que piensas encontrarte al estudiar en prepa en línea C? Lo contestas en 5 líneas por lo menos. Y luego en otras 5 líneas o más, si tú quieres, contestar qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo de prepa en línea C y por qué. Y esa es toda esta actividad. Como vemos, esta actividad es para redactar. Entonces, pues tenemos que poner ahí en juego nuestras habilidades para escribir y explicar, ¿no? Cómo es que nos estamos sintiendo en prepa en línea C y qué es lo que esperamos. Acerca de este tema de las estrategias de estudio, pues yo quiero darles algunas ideas. Eh, Porque bueno, si bien ustedes ya estudiaron la primaria y la secundaria, a lo mejor pues no tenemos todavía, o más bien ya casi no tenemos recuerdos de estrategias para estudiar. Entonces, bueno, yo les pongo aquí a su disposición varias para que pues ustedes
noten qué es lo que pueden poner para responder en esas cuartillas que nos están pidiendo, en esa media o una cuartilla. Estrategias de estudio. Eh, Todas las personas aprendemos de manera diferente. Hay personas que son más visuales, otras que prefieren escuchar, ya sea solamente un audio o pues estar frente a una persona y escuchándola. Eh, Hay otras personas que aprenden mejor haciendo, ¿no? Escribiendo, subrayando, creando. Entonces depende de nuestra forma ideal para aprender, pues las estrategias que usemos. Pero pues las que le han brindado pues resultados exitosos a las personas, a los estudiantes, pues suele ser subrayar, ¿verdad? El subrayado de las ideas de lo más importante. Eh, en el caso de la educación en línea, pues en muchas ocasiones nos encontramos en dificultad pues para imprimir, ¿verdad? Eh, pero bueno, hay personas para las que es sumamente necesario hacerlo, ¿no? Hay personas que si no tienen el papel en la mano y lo pueden ver y subrayarlo, pues sienten que no están aprendiendo. Afortunadamente nosotros tenemos en el aula virtual, si ustedes se van hasta abajo del aula, hay algo que dice ahí contenido extenso. Ese contenido extenso son 3 o 4 PDFs, uno por unidad, eh, y en ese contenido extenso viene todo lo que viene en la semana, pero viene por escrito. Y generalmente pues son de 12, 15 páginas nada más. Y bueno, se puede descargar, se puede imprimir. Y bueno, ya ahí sobre ese documento pues ustedes pueden subrayar, tomarle notas, eh, hacer un resumen, ¿verdad? Eso es para las personas pues que lo necesitan, ¿verdad? Forzosamente necesitan tener las cosas ahí palpables. Eh, Otra estrategia tiene que ver con la lectura, pero una lectura que sea en voz alta, porque a veces si la hacemos en silencio, pues de repente nos distraemos con algo y ya se nos olvidó lo que estábamos leyendo, entonces puede ser muy útil el leer en voz alta, porque me estoy leyendo a mí mismo, me estoy escuchando a mí misma, y eso pues hace que retenga la información. Eh, para otras personas, el representar lo que estoy comprendiendo mediante dibujos, pues me ayuda a aprender. Hago dibujos o busco imágenes de internet que están representando eso que estoy aprendiendo. Y bueno, luego cuando voy a repasar viendo los dibujos me acuerdo de qué se trata, de qué tema se trata. Para otras personas es útil elaborar un cuestionario, ¿no? Leo la información y entonces pues invento una pregunta, la que yo pueda contestar, dándome cuenta si aprendí o no. Eh, Otra estrategia pues tiene que ver con que primero estudie y luego sin ver nada, en una hoja en blanco, yo escriba todo lo que entendí, ¿no? Todo lo que aprendí lo escribo con mis propias palabras. Esa es una muy buena estrategia. A otros les funciona hacer mapas mentales, donde en el centro pones el nombre del tema y luego siguiendo el orden de las manecillas del reloj vas colocando líneas con subtemas, con imágenes y con flechas de diferentes colores. Esos son los mapas mentales y también me ayudan a recordar. A otros les funciona hacer cuadros comparativos. En el caso de temas que tienen que ver con historia, por ejemplo, pues las líneas del tiempo, donde vaya colocando fechas, imágenes representativas y de esa manera me voy dando una idea de cuándo sucedieron los hechos. Eh, Otra sugerencia, pues por supuesto, es usar una agenda, que puede ser una agenda de mi celular, pero bueno, también puede ser una agenda de carne y hueso, ¿no? De un cuadernito, una agenda física. Yo, por ejemplo, la necesito a fuerzas, eh, ir colocando en el día todo lo que tengo planeado hacer y luego lo voy subrayando ahí con un color amarillo, lo que ya hice, y lo que no hice pues sigue sin subrayar y así me doy cuenta de que ya cumplí y que me está haciendo falta. Y ahí en mi agenda coloco situaciones, por ejemplo, como
preparar la presentación de diapositivas de semana 3, invitar a los alumnos a la sesión de semana 3, subir la grabación de la presentación, la grabación de la clase al aula, calificar las actividades integradoras, pero también pongo llamar a mi mamá, pagar la luz, eh, ¿sí me explico? Es decir, colocar en la agenda situaciones profesionales, situaciones de estudio. Yo, por ejemplo, estoy estudiando también en una universidad y entonces si tengo pendientes de tareas también lo pongo en mi agenda. Eh, y otras situaciones, por ejemplo, que también como estoy muy ocupada, luego se me pasa y no le marco a mi mamá o no le mando un mensajito y eso no puede pasar. Entonces, siempre es importante usar agenda para planear bien todo y que nada se nos pase, no pasar nada por alto. Otra estrategia de estudio es el grabar notas de voz. Los celulares pues tienen ya esa aplicación para grabar notas de voz, puede ser también en un mensajito de voz de WhatsApp, eh, y entonces a alguien que yo le tenga confianza, por ejemplo a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, pues si no tengo el grabador de voz, mandar un mensaje de voz. ¿A qué me refiero con esto de notas de voz? Bueno, estudio un tema y luego grabo una nota de voz explicándolo, ¿no? Como si yo fuera la maestra. Eh, y de esa manera luego, mañana, pasado mañana, escucho el audio, digo, ay, sí es cierto, sí me acuerdo, no me acuerdo. Entonces es una buena estrategia para estudiar. Además de eso, pues podemos localizar, por supuesto, información en videos para aquellas personas que son visuales, auditivas, pues siempre en YouTube hay mucha información, muchos videos, videos más cortitos, videos más larguitos, con resúmenes que nos ayudan a reforzar lo que hemos venido aprendiendo. Hay otras personas a las que les viene bien inventar canciones. Yo no sé, por ejemplo, si ustedes cuando estaban en la primaria se aprendieron los nombres de los planetas o los nombres de los dedos de la mano con canciones infantiles, ¿verdad? Es una buena herramienta para aprendernos algo. Y entonces, bueno, ya a lo mejor ya no voy a usar una canción infantil, pero sí puedo inventar mi propia canción sobre un tema. A alguien le debe de venir bien eso. eh, que revisen los contenidos, por supuesto, uno por uno, darnos a la tarea de revisar todos los contenidos de cada semana. Y luego que ya hayamos estudiado los contenidos de la semana, revisar el contenido extenso, ese PDF que les digo que está al pie del aula, porque ahí viene pues todo eso resumido para repasar. Eh, También es un buen consejo que descarguemos las actividades integradoras antes de empezar a estudiar para que las revisemos, veamos qué es lo que nos están pidiendo y cuando estemos estudiando vamos haciendo memoria, nos vamos acordando, ay, esto viene en la actividad, es importante, ay, esto viene en la actividad, lo voy a dejar de este lado, ¿no? Lo que les decía de revisar las rúbricas para ubicarnos en nivel experto y fijarnos con qué estamos cumpliendo y qué nos está haciendo falta. Visualizar las grabaciones de las sesiones síncronas si no podemos asistir a ellas de manera en vivo, pues tratar de revisarlas, porque pues siempre nos pueden dar más ideas para mejorar nuestra actividad. Las actividades sí las pueden hacer de manera autónoma, las pueden hacer ustedes solos, son lo suficientemente capaces, por supuesto que sí, eh, pero a veces se nos puede pasar algo, podemos estar omitiendo algo. Eh, y entonces, bueno, si reviso la sesión síncrona, seguramente me van a dar alguna idea que me sea útil. Que entreguen sus tareas en los días de la semana, traten de evitar en la medida de lo posible siempre las entregas en sábado y domingo, traten de evitarlas, eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y otra estrategia pues es participar activamente en los foros. El foro aprendiendo y el foro integrador que está en semana 4 ofrecen información que es valiosísima para realizar nuestras actividades, nos da muchas ideas, sobre todo en módulos donde me piden que elabore un ensayo, que haga un resumen, que explique con mis propias palabras un tema, pues en los foros ya varios compañeros han hablado de ese tema. Entonces yo puedo leer lo que está en los foros, agarrar una libreta y lo más importante, o lo que más me ha llamado la atención que hay en esos foros, lo coloco en mi libretita para luego con mis propias palabras usar esa información para mi tarea.
es muy útil el participar en los foros. Entonces, bueno, pues esas son estrategias de estudio que les pueden ser de utilidad para pues esta parte justamente de las estrategias de estudio que viene en la tarea 6. Entonces voy a compartir el documento de Word para que veamos bien la estructura. Ya me lo terminamos, ¿eh? No se desesperen. Para que veamos bien la actividad y entonces no queden dudas. Aquí está, es la actividad integradora 6, mi educación en prepa en línea, y es lo que les decía. Vienen 4 oraciones y de esas 4 oraciones pues tienen ustedes que redactar sus reflexiones para escribir en media cuartilla al menos o en una cuartilla lo más. Entonces, ¿qué es lo primero que me piden que yo explique? Las diferencias entre la educación que tuvimos antes, en primaria, en secundaria, y la que van a recibir en prepa en línea C. Entonces, pues pueden colocarse ahí abajo y empezar a escribir las diferencias. Ya hemos hablado hace ratito de las diferencias. Las ventajas, las ventajas que tiene para ti el estudiar en prepa en línea C. Eh, Justamente el hablar de las diferencias, pues nos da la pauta para mencionar ventajas. Eh, por ejemplo, pues lo que vimos de el, el, la presencialidad, pues, ¿no? El tener un horario, el tener una gran cantidad de actividades, el poder ingresar al aula 24/7, en fin, tiene varias ventajas, ¿verdad? No necesito un uniforme, no requiero libros de texto, no necesito, o sea, no hay una obligatoriedad para imprimir cosas, útiles escolares, gastos de transportación, de alimento, ¿verdad? Todo esto pues no lo voy a tener porque pues estudio en línea. Pero no solo eso, sino ya hablamos del modelo educativo como es y que me va a dotar de habilidades. No solamente voy a aprender contenidos, sino también voy a aprender a generar, a producir audios, presentaciones, páginas web, infografías, líneas del tiempo. Bueno, una cantidad de actividades que les van a ir solicitando en los módulos. Los cambios que harás en tu vida, también que vayan pensando qué cambios van a tener que hacer. Seguramente tienen que hacer varios cambios. Lo que hablábamos del tiempo, de sacrificar a lo mejor algunas actividades para dedicárselas a lo que sea más importante, ¿verdad? Dar prioridad, recordando que, bueno, solamente será un tiempo, no será para siempre, y hay que ver qué es lo que es más conveniente para nosotros y para los nuestros, para nuestra familia. Entonces, ¿qué cambios vamos a hacer en nuestra rutina, en nuestros hábitos? ¿Cómo me voy a organizar? Ah, bueno, pues es que la maestra me dio una idea de la agenda, voy a usar la agenda. O voy a usar recordatorios en mi celular, a poner alarmas, o ya no me voy a dormir a la hora que me dormía, voy a dormir más tarde, o ya no voy a ir al gimnasio 2 horas, ahora solo voy a ir una. Eh, si alguien puede, ¿verdad? Ir al gimnasio. Ahora que sucedió lo del confinamiento, pues teníamos mucho tiempo disponible, ¿verdad? Eh, y finalmente las estrategias de estudio que van a aplicar para lograr sus objetivos. Pues las estrategias de estudio ya les di varias ideas. Entonces hay que asegurarse de responder las 4 cosas para que esta parte esté completa. Me aseguro de responder a las 4 y en esta extensión de media cuartilla mínimo y máximo una. Aquí tengo que hacer una observación importante y es que me he topado con actividades en donde pues lo que hacen es poner una letra en tamaño 18 y entonces pues empiezan a escribir y ya llenan una hoja y dicen, bueno, sí, entregué una cuartilla. Pero pues el asesor regresa esto a un tamaño académico, que es un tamaño 12, y entonces se reduce y ya van a quedar solamente unas 10 líneas y pues ya ni siquiera se cumplió a lo mejor con la media cuartilla. Entonces es importante no hacer estas cosas, ¿verdad? Sino hacerlo como debe ser. Media cuartilla es media página con un tamaño de letra normal, ¿no? 12.
Y luego, pues la última parte, en 2 párrafos, eso ya lo vimos, de al menos 5 líneas cada uno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 por lo menos, eh, escribir cuáles son tus expectativas, cómo te ves, qué es lo que esperas, qué piensas obtener, qué esperas aprender, cómo crees que te va a ir. Todo eso son expectativas, ¿verdad? Lo que espero. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? Puede estar relacionado con el aula virtual o te ha llamado la atención los recursos, los videos, cómo está organizada la información, o lo que más te ha llamado la atención son los foros o las sesiones síncronas o el tipo de actividades que te ponen. A lo mejor no estabas acostumbrada a este tipo de actividades, o lo que más te ha llamado la atención es la manera de enseñar de los maestros. Cualquier cantidad de elementos que tenemos en Prepa en Línea C, pues colocar los que más te hayan llamado la atención. O que son módulos en lugar de asignaturas, y la duración de cada módulo, y que hay esta oportunidad de recuperar, en fin, lo que más te haya llamado la atención, al menos en 5 líneas. Y listo, con eso estará lista la actividad integradora 6. ¿Cómo ven? ¿Tienen inquietudes? Ninguna, maestra. Ninguna Gracias. maestra, todo bien. Qué bueno, muchas gracias. Eh, entonces, bueno, pues ya hemos culminado con la explicación de estas 2 actividades. No se les olvide contestar también el cuestionario socioemocional. Les repito, solo estará disponible en esta semana 3. Tiene un valor en la calificación, hay que resolverlo, entonces que no se les vaya a pasar. Y recordarles que la próxima semana lo que van a entregar va a ser un proyecto integrador que tiene el mayor peso en la calificación de todas las actividades, y que pues ya hemos visto todos los temas, ahora sí. Ya vimos cómo ingresar al aula, ya vimos qué hay en mi comunidad, eso lo vimos en semana 1, ya vimos cómo comunicarnos con los diferentes agentes educativos, ya vimos cuáles son sus funciones. Acuérdense de que la semana pasada, en la actividad que hicieron, eh, donde les preguntaba sobre a quién me voy a dirigir, si ya transcurrieron las 72 horas y no me han calificado mi actividad. Hay muchos alumnos, muchos aspirantes, perdón, que pusieron que se deben de comunicar al tutor, y esa no es una función del tutor. El tutor es una figura que apoya en lo socioemocional y en algunas situaciones administrativas. Eh, no es su función darle seguimiento al asesor virtual. Quien da seguimiento al asesor virtual, quien lo supervisa, es justamente la figura de supervisor, el SAME. Eh, entonces, pues, recordar bien cuáles son las funciones de cada agente educativo. También revisamos ya las reglas de mi etiqueta, ya saben ustedes cómo subir una actividad, cómo entregarla. Y ahora, en esta semana 3, pues ya vimos cuántos módulos componen el bachillerato, cuál es la duración de cada módulo, ya vimos también cómo funciona el periodo de recuperación. De eso trata el proyecto integrador. Van a hacer casos, como la semana pasada, donde un alumno está preguntando cómo contacto al SAME. Y entonces ustedes le van a responder escribiéndole un mensaje con el formato que ya saben. Hola, Juanita. Espero estés muy bien. Para contactar al SAME, dirígete a tal apartado del aula virtual. Da clic en tal cosa y despedirnos. Acuérdense que estos mensajes del proyecto integrador van con despedida, con firma. Todo lo que hemos ido aprendiendo lo vamos a poner en práctica la próxima semana en este proyecto integrador, que tiene el valor del 40% de la calificación. Entonces es importante que hagamos un buen proyecto integrador. Entonces, bueno, esto se los comento ahorita para que pues estemos en la sintonía de que ya todo lo vimos, y que bueno, luego lo van a poner en juego la semana que viene. Y ahora sí, pues si ustedes no tienen inquietudes adicionales, pues me despido. Les agradezco mucho su asistencia, el que me hayan acompañado. Recuerden revisar la ortografía de sus textos antes de la entrega. ¿Alguien desea participar? Mira esto.
alguien se le encendió el micrófono. Entonces, revisar la ortografía de sus textos para que no baje puntos, emplear un tamaño de letra adecuado, ya dijimos, tamaño 12, evitar copiar y pegar información de otras personas, por favor, porque acuérdense que es no evaluable. Si se detecta que copiaron la tarea de alguien más, es no evaluable. Y revisar la rúbrica. Y de mi parte, pues esto es todo. Tenemos una cita en otra sesión la semana que viene. Y bueno, sigo atendiéndolos en el mensajero del aula y en el correo electrónico personal también. Que tengan una noche muy bonita. Cuídense mucho. Gracias, igualmente, maestra. Gracias, maestra. Muchas Buenas gracias. noches.